Hola. ¿Me escuchan? Buenas tardes. ¿Quieren habilitar los teléfonos? Hola, sí. Habiliten los micrófonos si quieren, hasta tanto podemos hablar un poquito. ¿Mm? Buenísimo. Cerrame la puerta. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, hola. Se van sumando. Se van agregando. De a poquito. Ya vamos 15. ¿Cómo andan? Cuéntenme algo lindo. Bien, recién me levanto. ¿Quién se levantó? ¿Jimena? No, Yo, Luciana. Luciana. Recién. Y 1:30 me habré levantado. Viste que parece que todos los días son domingo, ¿no? Sí. Sí. Se pasan re rápido los días. Sí, es verdad. ¿Se te pasan rápido? Ya casi a mitad de año estamos. Sí. ¿Cómo llevan la cursada en general? En general bien, pero bueno, es como que cuesta un poco al no tener cursada, no poder ver a los profesores, eso es como que cuesta ponerse y sentarse. Sí, falta la rutina. Eso, la rutina, exactamente. Sí. Creo que íbamos más al día cuando cursábamos que ahora que tenemos que hacer videollamada y leer todo. Sí. Sí, ¿Ustedes me están viendo? no, todavía no. No, lo que pasa es que estoy transmitiendo también en YouTube por las dudas que no se grabe el video con el audio y que me quede una copia en YouTube. Pero me parece que YouTube me está tomando la cámara. Sí, en realidad se ve la pantalla, se ve Google. Claro, sí, exacto, así se ve. Ah, ¿se ve mi pantalla? Sí. Ah, a ver. Todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? Sí. El tema es cómo salir de lado. Práctico. Zoom, Cloud Meeting.
Bueno, vamos a ir empezando. Tendría que acomodar esto porque queda medio feo, ¿no? Aparece lo de Zoom cuando ingresas. Ese era el Power. Ujú. Bueno, a ver, chicas, ¿cómo les... Bueno, si quieren silenciarse... Webcam, video. Video setting. Bueno, qué raro, porque yo quería que hoy que vamos a trabajar poco con el PowerPoint y quería que nos viéramos más que eso, más que Security Manager, pausa, control remoto. Bueno, qué raro, chico. Ah, ahí está, estaba rota. Bueno, somos 16. Bueno, es buen número. Creo que éramos 20 la otra vez. Bueno, quiero que hablemos un poquito. Yo les estuve mandando información. La idea hoy es una clase dedicada para ustedes, en el sentido de que quiero que entremos en una dimensión dialógica, de diálogo, mediado por el texto de Pavía inicialmente, ¿sí? O sea, la clase de hoy va a tener sentido si podemos conversar en el sentido de las ideas que él plantea. Previamente a eso, quiero hablar un poquito sobre el trabajo y hacer algunas aclaraciones metodológicas, que vieron que ahora que estamos frescos y atentos, porque por ahí después uno empieza a pasar el tiempo y uno le agarra sueño. Acerca de la extensión del trabajo, que algo habían preguntado, yo les había dicho como mínimo 8 páginas, sin incluir la bibliografía y un anexo que yo les voy a ir pidiendo después, no ahora. O sea que entre bibliografía o fuente que ustedes consultan y un anexo que vamos a ir construyendo, estamos hablando de un trabajo entre 10 y 12 páginas, ¿sí? Bueno, el tema de la letra y el interlineado, eso es algo que si quieren lo pueden ir haciendo, porque por ahí ustedes van viendo la extensión. Interlineado 1,5, letra 11 o 12, la que ustedes prefieran. Y bueno, y me habían preguntado, yo creo que, no sé si está en la sala, quién me preguntó por el tema de los subtítulos. Y yo le respondí que sí, que el trabajo debe llevar subtítulos. Eso forma parte de la creación, digamos, de ustedes, en tanto como ustedes están pensando el texto. Inicialmente este es un trabajo autobiográfico, en el cual yo lo planteo en 3 momentos. La primera parte que ustedes la estuvieron trabajando, que es la parte de la presentación, ¿sí? Después una parte donde ustedes empiezan a trabajar el desarrollo a partir del juego, de lo que estuvieron haciendo en sus casas jugando, y un desenlace, una conclusión o reflexiones finales. También en este sentido quiero aclarar que es una autobiografía, pero que también me gustaría que se convierta en un ensayo, ¿sí? En un ensayo literario donde ustedes puedan, además de repasar sus propias autobiografías, pudieran plantear algunas situaciones problemáticas. Yo después les voy a dejar, si ustedes quieren, algún tutorial de YouTube para que ustedes puedan ampliar la idea de que es un ensayo, para que no quedemos en el aire, probablemente alguno de ustedes lo sepa. Pregunto por qué hay tanta gente sin video. Me gustaría verlas hoy, porque hoy no vamos a trabajar mucho con PowerPoint. ¿Alguno de ustedes sabe dónde está la manito para pedir la palabra acá? Hay algún lugar que dicen que se puede pedir la palabra. Ahí en los puntitos suspensivos que están al costado de la pantalla.
Dice levantar la mano, ¿puede ser eso? Está en inglés, pausa, stop, show name. El segundo sería, al Este, lado, el de abajo de chat. pero dice pausa, grabando en pausa, dice. A ver, Ahí prueben. está, ¿no le llegó nada? ¿Eh? Dice Prueben. levantar la mano. A ver, ¿y quién? Hacelo, a ver. ¿Sos Ahí lo zurda? hice. Luciana Bon Reis. ¿Eh? Sí, ahí está. Luciana Bon Sant'Ankensaland. Parece que es como en alemán. Utilizamos entonces, a ver si que es Raised Hand. A ver. Raised. Bien, entonces, si me están recibiendo bien, quería, bueno, hablar un poquito sobre sobre la estructura del trabajo. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar hoy. Ahí están viendo la pantalla, están viendo el Power. Sí, y a mí no me ven. No, ¿Eh? a ver. Sí. ¿Ven la se ve. pantalla? Sí. Bueno. Bien, entonces, la clase de hoy tiene como protagonistas a ustedes. ¿Sí? Yo tengo preparado también algunas cosas que les fui mandando a través de WhatsApp, del grupo, ¿sí? Les estuve mandando la iconografía de Mafalda, les estuve mandando un video, que no sé si lo han podido ver, y les mandé una serie de preguntas a partir de las cuales quiero que charlemos, ¿sí? Me gustaría que charlemos a partir de esas preguntas. Entonces, lo primero, digamos, mientras ustedes van pensando qué preguntas, qué aportes, puede ser pregunta, puede ser aporte, puede ser afirmación, puede ser problematización, puede ser acuerdos o desacuerdos con Pavía, acuerdos o desacuerdos conmigo. Tenemos que entrar en una dinámica de diálogo, ¿sí? Entonces, yo como para abrir la palabra, estuve pensando hoy a la mañana acerca del sentido de este trabajo, ¿sí? Es decir, ¿para qué lo estamos haciendo? Yo tengo claro para qué lo estoy haciendo. Se levantó la mano. No, la levanté hoy cuando pediste a ver si funcionaba. Ah, ¿no andaba? Hola, hola. Hola. ¿Me escuchás? Sí, que dije que levanté la mano porque quería ver si funcionaba, lo que decía Luciana. Está bien. ¿Querés bajarla? Claro, lo que pasa es que yo lo minimicé. Ahí está. Sí, la bajo. Bien. Bueno, entonces, yo tengo claro cuál es el sentido de este trabajo, ¿sí? Tengo claro, lo vengo haciendo hace bastante tiempo. Tengo claro el punto de partida, pero a veces no tengo tan en claro cómo el trabajo empieza a desarrollarse, ¿sí? Y eso me parece interesante, ¿no? Tener un nivel de incertidumbre acerca de nuestras prácticas, porque a ustedes también les va a pasar o les está pasando a las que están trabajando. Entonces, como para abrir la clase de hoy, yo me preguntaba, ¿para qué les puede servir esto a ustedes? Y a mí me gustaría que esta pregunta, digamos, pueda empezar a ser respondida ahora, si alguna de ustedes quiere levantar la mano, pero además que se constituya, digamos, también en parte del trabajo de ustedes, ¿no? Que, por ejemplo, puede estar en el cierre del trabajo, bueno, finalmente, ¿para qué sirvió? Puede estar en la presentación, a manera de, bueno, el sentido acerca que va a tener este trabajo autobiográfico. Es decir, que esta es una pregunta que la abordamos ahora, pero también es una pregunta que quiero que ustedes la aborden en sus trabajos.
Bien, entonces, Paz está con la mano levantada, así que imagino que tiene ganas de hablar. O cualquier otra. Chicas. Estuvieron... Profe, entonces, Camila Redondo habla. Entonces esa pregunta la podemos poner como cierre del trabajo que tenemos que entregarlo ahora el 15. La pueden colocar ahí, la pueden colocar al principio, digamos, el sentido se lo dan ustedes al trabajo, a la escritura, así que puede aparecer a manera de apertura, como una reflexión inicial, y puede aparecer en el cierre también, o puede aparecer en el medio, depende de cómo ustedes estén planteando su propio proceso de escritura, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa ahora es que podamos trabajar un poquito sobre esta pregunta en particular. Si ustedes se han planteado, si se lo han preguntado, si han chateado entre ustedes y han comentado algo acerca del sentido o del no sentido también, porque también eso sí es importante. 3 participantes han levantado la mano, pero no los veo yo, a ver. ¿Quién levantó la mano? Camila, tenés el micrófono ¿Me activado. escucha? Sí, Hola, ¿te escuchamos? hola, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. El tema es que, por ejemplo, a nosotros nos mandaron un trabajo donde teníamos que poner si le encontrábamos sentido a la autobiografía, y yo puse que no, que en un primer momento no, porque es un tema que ya venimos haciendo en la mayoría de, no sé, de todos los años que cursamos, una vez o dos tenemos que escribirlo. Y es como retornar a lo mismo y capaz de cosas que ni siquiera nos acordamos que estamos forzando un trabajo que no sabemos. O sea, por ejemplo, tengo un solo juego que me acuerdo que es el que usé, pero después es como forzar mucho en decir, bueno, no sé si era así. No sé si me explico a lo que yo voy. Sí. Bien. Por ahí no sé si va a estar mal o no que yo le ponga que a veces no le encuentro sentido al trabajo. Bueno, al decir que no le encontrás sentido, le estás buscando un sentido. Me parece que eso ya es un sentido. Bien. Me parece que la cosa va por ahí. Esto, digamos, también remite a pensar desde qué perspectiva los profesores usamos el trabajo autobiográfico y cómo lo recepcionan los estudiantes. ¿Sí? Claro. Me parece que no tengo mucho más para decirte en ese sentido. Digo, para mí tiene un alto valor el trabajo autobiográfico. Ahora, si lo estamos enseñando mal o los estudiantes no le dan valor, hay algo que tenemos que revisar. Porque la cuestión de los trabajos... Claro, por ahí no sé si es que no le damos valor, sino como que capaz no terminamos de entender a qué se refiere o qué se está buscando con el trabajo. Porque nos hacen buscar, a mí me da la sensación de que nos hacen buscar muy atrás, entonces es como complicado también. Sí. Bueno, en realidad, vos lo dijiste, la intención no es forzar ni inventar nada. Si vos no te acordás y trabajás sobre lo que tenés. Si vos tenés un juego, tenés 2 juegos, trabajás sobre esos juegos, y si jugaste en este tiempo, estuviste jugando en tu casa, será eso también es una parte muy importante de la cual vamos a hablar después. Pero bueno, está bien, me parece bien que lo puedas plantear. También me pregunto, Muchas gracias. ustedes están atravesadas por la teoría, porque digamos, la teoría en cierta medida, como ideas fundamentadoras, nos ayudan a encontrar sentido, digamos. Tenemos que tener en cuenta que nuestro diálogo en este momento está mediado por las experiencias lúdicas de ustedes, pero está mediado por la teoría, porque si no, no tendría sentido. Y en ese sentido... No, sí, lógico.
cuando nosotros estudiamos un autor, yo también, cuando leo, cuando estudio un autor, aparece el sentido. Y eso también, el tema del sentido es, como vamos a ver después, tiene que ver con el nivel de compromiso que uno tiene, en ese sentido. Es decir, no me quiero adelantar porque vamos a hablar de este tema del compromiso en el juego, pero el tema del sentido también tiene que ver mucho y tiene que ver con un montón de variables seguramente. Si te gusta o no te gusta la materia, cómo está abordada, de qué manera, la metodología, los autores. Son un montón de variables que hay que tener en cuenta para ir encontrándole el sentido. Y después también, digamos, lo que me gustaría es contarte un poquito es que a mí me parece que está bien que el sentido no aparezca inmediatamente. Me parece que es importante tener un nivel de incertidumbre a la mitad del camino, porque en realidad creo que estamos a la mitad del camino y bueno, está bueno. Te pregunto a vos... Sí, en el escrito o sea, en las preguntas que nos mandaron, yo le aclaré, o sea, que yo por ahora no le encontraba el sentido, pero que seguramente a lo largo del cuatrimestre iba a poder encontrarle el sentido que tenía el trabajo con respecto a la materia también. La pregunta que mandamos, ¿en qué parte, en qué sección particularmente? Fue uno de los, después que mandaron la bibliografía, mandaron 2 preguntas, creo que eran, que una era si le encontrábamos sentido al trabajo o no, y la otra no recuerdo. Bien. Eran 2 preguntas nada más, que tenían que ver con la autobiografía. Ah, está bien. Bien. Y en particularmente vos, ¿cuál es tu nudo, digamos, de tensión? ¿Dónde estás viendo que todavía no puedes encaminarte? Por lo menos inicialmente. Encaminarte en el buen sentido, digamos. Tampoco yo necesito que vos escribas para que me guste a mí. No es esa la idea. Podemos estar totalmente de acuerdo y lo podemos discutir. ¿En qué sentido vos todavía no ves que hay como ciertos desajustes? No, por ahí el tema es, yo no quiero forzar el trabajo y que quede como raro, sino que yo poder adaptar el trabajo, o sea, lo que yo recuerdo al trabajo que ustedes piden. Bien. Porque por ahí en la primera corrección del trabajo se me pedía que fuera más profunda o que recordara más sentimientos y por ahí no sé cómo explicarlo, no recuerdo básicamente. Entonces ahí es la complicación que yo tengo. Bien. Sí puedo poner ahora un juego que sí jugué, que puedo poner sentimientos, pero en el primero no. En el primero también es cierto que hay además de sentimiento, la tarea era ver cuál era el desafío motriz. Además de Bien. sentimiento. Pero bien, vamos a leer tu texto, Camila, por ahí es tu percepción y realmente hay cosas a las cuales vos le estás dando sentido. ¿Quién más levantó la mano? Bueno. 11 mod. ¿Alguien levantó la mano? Lorena soy. Lorena Bustos. Sí. Sí. Dale. No, que yo quería decir con respecto... ¿Se me escucha bien? Sí, bárbaro. Ah, bueno. No, que quería aportar a lo que dijo Camila, que por ahí ella no le encuentra el sentido. Por ahí tiene que ver en cómo uno vivió la infancia. Yo tengo 41 años y la recuerdo, pero como si fuera ayer, pero por ahí porque fue significativa para mí la etapa de los juegos en mi casa, de jugar afuera, de jugar en la calle, de que uno era más libre, de que en la escuela también me encantaba jugar, en la etapa primaria, en el jardín. Entonces por ahí tiene que ver con eso. A mí como que me marcó mucho la infancia, entonces para mí no me es complicado en ese sentido. Bien. Eso quería decir. Bueno, eso es lo que me parece que lo que vos estás planteando es una cuestión vital, que no está ni bien ni mal. Digamos, depende de cómo uno haya transitado la infancia, desde la perspectiva de lo estrictamente vital, familiar, íntimo, y cómo de eso familiar y de la intimidad uno se abrió a las distintas organizaciones, ¿no? Yo realmente que tampoco me acuerdo casi nada de nivel inicial, pero no es que me acuerdo ahora que ya soy grande, tampoco me acordé cuando tenía 25, 30 años, no me acordaba. Sí. Entonces,
ante ese obstáculo epistémico, me parece que está interesante lo que vos estás planteando porque es un obstáculo epistémico, es decir, es un obstáculo de que no nos está permitiendo conocer particularmente algo mío o tuyo que hay que volcar en un trabajo. Ante este obstáculo, digamos, yo intenté sortearlo con estas actividades de juego, ¿no? Que les propuse jugar en sus casas. Pero bueno, está bueno tu señalamiento, ¿no? Cómo vivir la infancia, y el anterior me parece que está muy bueno, porque no sé si ayer lo escucharon a La Rosa, algunos de ustedes. Vieron que yo le mandé un link donde estaba la conferencia donde Jorge La Rosa presentó un libro sobre el docente como un artesano. Bueno, él habla del sentido y también habla del sinsentido de las cosas. ¿Sí? ¿Por qué entiendo que, digamos? Porque el sentido es algo muy personal, ¿no? Y a veces no encontrarle un sentido a las cosas implica un acto altamente valioso, porque el sujeto tiene que hacer un esfuerzo epistemológico para ver cuál es el sentido que él le da a la propuesta que nosotros les traemos. Entonces ahí me parece que está muy bueno lo del sentido de Camila y también está muy bueno tu aporte que haces ahora acá. Hay dos manos levantadas, Luciana y Paz. Acá. No, lo que me pasa a mí es que sí, hago el juego, todo bien, pero voy, lo estiré como más pude, pero voy 4 hojas, no llego ni loca a las 8, no sé qué voy a hacer. Y agrandé la letra, todo, pero no. Ah, agrandaste la letra. Sí, a mí me está pasando un poco lo mismo. Es como que me está costando un montón el tema de plasmarlo y organizarme cómo explicar todas mis... No sé, es un montón de hojas, me parece. Recién cuando te escuchaba, soy honesta, perdón, lo estoy diciendo desde esa postura. Siento que no sé cómo voy a hacer. Hablo mucho, escribo, me cuesta escribirlo. Sí, hoy quizás con las preguntas que yo les traigo, digamos, el trabajo va a avanzar. La idea hoy es trabajar un poquito más sobre la forma y el modo de jugar. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, ¿me escuchan? Magali, sí, pero no te veo. No, no me anda la cámara, porque estoy de la compu. Ah, bueno. Le hago una consulta. En el trabajo, ¿también tenemos que poner ese juego que usted nos mandó a jugar ahora en la clase pasada? Sí. ¿Y analizado y todo como ya analizamos la anterior o no? Sí. Sí. Chicas, ¿Hay que ponerlo como en un a ver, vamos a en un apartado aparte? Vamos a romper un poco el formato. ¿Sí? Yo les hice una pregunta y ustedes están preocupadas por la extensión del trabajo y por cuestiones metodológicas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si podemos reenfocarnos. Estamos hablando sobre la finalidad y estamos hablando sobre el sentido de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Aparecieron un concepto que es interesante, que es el de la infancia. Cómo cada uno o cómo quien refirió a esto empezó a vincularlo con la infancia, ¿no? Y después Camila habló sobre el sentido. Sigamos hablando sobre el sentido porque de las cuestiones metodológicas, extensión, forma de escribir, no es lo que a mí en la clase de hoy por lo menos, no me interesa. Me interesa escucharlas a ustedes hoy acerca de, digamos, qué sentido, qué le están viendo, qué conflicto, cómo se están jugando en el texto, qué cosas fueron apareciendo, qué detalles, ¿no? Dirían los antropólogos, qué detalles van apareciendo. Y ahí le vamos encontrando, le es ir encontrando el sentido ahí. Detalles, anécdotas, y obviamente que la que quiera apelar a algo de lo que ya está, lo que está planteando Pavía, mejor todavía, pero digo, la pregunta es, ¿puede ser importante este trabajo para ustedes? Fíjense que la pregunta tienen dos partes, ¿no? Si es importante en este momento, pero además si ustedes están pensar si esto va a ser importante a futuro, ¿no? Porque ustedes dentro de 6 meses, 8 meses van a estar trabajando, de hecho, algunas de ustedes están trabajando. Y ahí me pregunto, a las que están trabajando, ¿les cambió algo la mirada a esto o no les cambió?
las que ya están, bueno, ahora no estamos trabajando por pandemia, pero a las que ya tienen un registro de trabajo, ¿ayudó en algo la mirada de Sarlé, la problematización de Sarlé? ¿Ayudó en algo lo de, uy, ya quedan 10 minutos? Faltan 10 minutos. Bueno, empezamos a hablar y no paramos más, y ni empezamos la clase todavía. Bueno, ¿alguien quiere ir por ese lado? Yo diría, como decimos en investigación, hay que suspender por el momento lo metodológico. Suspéndanlo, déjenlo ahí porque lo van a resolver. Y vamos a hablar sobre el sentido, porque quiero que hablemos sobre esa cuestión. Y por eso tiré esta primera pregunta, ¿no? Vamos, ¿están viendo la segunda diapositiva? Sí. Sí. ¿Ven en el medio el cartel que dice Running of the Time? Bien. Cuando volvamos ahora, vamos a pensar que lo que hicimos fue la introducción de la clase. Vamos a hablar sobre estas preguntas que seguramente ustedes las leyeron y que son preguntas que atacan directamente el concepto de jugar de un modo lúdico que plantea Víctor Pavía. Entonces, y para hacer un paréntesis, lo que quiero decir es, estas preguntas, la idea es que se trasladen a sus trabajos. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito, qué es la forma, qué es el modo, pero la idea es que, y ahí atendiendo una cuestión metodológica de que plantea Paz, es decir, bueno, esto debería enriquecer el texto de ustedes, debería ampliarlo, ¿sí? Y ahí, digamos, me parece que con estas preguntas, más un texto que yo les voy a dar para leer para la semana que viene, ya tenemos como una primera perspectiva acerca de el sentido de este trabajo. Entonces, las preguntas son, y mientras hagamos un ejercicio, mientras yo voy planteando las preguntas, ustedes vayan pensando en dos sentidos. Primero, estas preguntas aparecen en ese juego que ustedes seleccionaron. ¿De qué manera pueden empezar a pensar en ese juego que eligieron por primera vez? Pero además, empiecen a pensar, porque vamos a charlar de eso, de qué manera aparecieron estas preguntas en los juegos que jugaron en sus casas. ¿Sí? Y ahí vamos a meternos ahí, vamos a charlar. Sí. ¿Qué pasó con el compromiso corporal? Esta es bien actual. Está dirigida a lo que ustedes hicieron ahora que están jugando en sus casas. ¿Qué pasó o qué pasa con el componente de actuación? ¿Qué pasó en el contexto de la regla? ¿Hubo fantasía? ¿Hubo fingimiento auténtico? Y el último no lo veo. ¿Qué jugaste? Bien. Estas 6 preguntas tienen que ir progresivamente, masticadamente, ¿sí? Con un buen vaso de agua, incorporándose al texto y a la trama de escritura que ustedes están planteando. Detrás, digamos, de estas 6 preguntas está el planteo de ideas que propone Víctor Pavía y que es lo que vamos a hablar cuando volvamos ahora en la segunda parte. La idea es que cada uno de ustedes pueda plantear, digamos, la potencia del texto de Pavía. ¿Sí? La potencia o la no potencia, ¿no? Porque por ahí algunos de ustedes dicen, no, para mí esto no es novedoso, yo estoy pensando más en otra perspectiva teórica, y alguna dirá, bueno, para mí sí es potente por esto, por esto, por esto y por esto. Sí, me parece que ahí, en este intercambio que vamos a tener, me parece que está el jugo de este trabajo autobiográfico
Y vuelvo a decir, yo creo que hay que suspender por el momento digamos, la acreditación, es decir, creo que hay que suspender eso y hay que pensar en, digamos, cuando yo les pregunto y les hago el planteo, ¿para qué sirve esto? Las estoy invitando a correrse un poco de, bueno, hay que acreditar para ser maestra. Digo, suspenderlo no para decir que, porque eso va a estar siempre, cuando somos estudiantes eso está siempre. Suspenderlo temporalmente por unas semanas para realmente comprometerse en la escritura. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar eso. Nos quedan 4 minutos. Me gustaría saber inicialmente qué les pareció el texto de Pavía, qué cosas le ven como potente, qué cosas le pueden criticar a ustedes al autor. A mí principalmente me pareció un texto que se tiene que leer una o dos veces, no una sola, porque como que cada vez que lo lees descubrís cosas nuevas o distintas formas de entenderlo. Por ejemplo, saber que el modo tiene distintos componentes, que en la primera lectura yo no lo entendía. O sea, es complejo. Bien. Las Bien. características son. Perdón, no se escuchó la última parte. Que los componentes a los que se refiere son características. ¿Qué va a decir Pavía? Bien. Bien. ¿Qué encontraron de novedoso en el texto? ¿Alguien levantó la mano o me pareció a mí? Va a estar dura la segunda parte, ¿eh? Lorena, ¿tenés activado el micrófono? Sí, usted preguntó sobre el texto, porque se reentrecorta. Ah, Ese chiste, pero se entrecorta. estoy tratando de que veamos cuál es la potencia del texto, cuáles son las ideas centrales que plantea, y Camila planteó que lo tuvo que leer 2 veces, porque había algunas Sí, cosas yo también. que cada vez que Es leía verdad eso. hacían cosas nuevas. Yo lo leí como ya, creo que hoy la tercera vez. Bien. Y es verdad como que cada vez que lo lees le vas sacando más cosas. Y lo que más me atrapó, ahora la última leída que le hice, fue cuando distingue el juego que se juega, o sea, en la escuela y el que se juega, digamos, en el recreo. Como que hay ahí el juego de mentira, dice, el juego de mentira, y el otro, el juego que se juega en serio, digamos. Eso es como que lo que más me interesó del texto. Como que deja una pregunta abierta con respecto a la relación que hay entre el juego y la enseñanza. Bien. Bien. Bueno, ese es uno de los planteos que él hace. Sí. Y por eso el texto se llama El juego como cosa seria, ¿no? Sí, claro. Bien, muy bien. ¿Quién más? Tengo una duda. Uh-huh. Cuando hace la diferencia de formas y modos, ¿la forma tiene que ver con la estructura de la actividad y los modos con la actitud del sujeto? ¿Es una pregunta o una afirmación que estás haciendo? Te estoy preguntando si está bien. ¿Qué dice el resto? ¿Qué le responderían acá a Paz? Yo creo que sí, no sé. Es lo que entendí yo también. Uh-huh. Yo también entendí. Es un texto complicado porque más que nada tiene como muchas palabras que tenés que ir a buscar al diccionario y como que ahí te corta la idea que te venías trayendo. A mí
particularmente me recostó leerlo, porque lo leí prácticamente 4 veces o 3 mínimamente, y me costaba como entender todo el tiempo la forma, el modo, si era realmente así o no. Para mí, la forma de cómo se juega, o digamos,